te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, en la versión Palabra de Dios para Todos, en el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice la Biblia, que el Señor dice: maldito el ser humano que confía en un semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Y es que nosotros no debemos confiar en ningún semejante, según lo dice este versículo. Así que no debemos confiar o poner nuestra esperanza en que tal o cual persona, en un gobierno, en una empresa, en un trabajo, y tampoco en nuestras fuerzas. Solo nos va a ayudar nuestra esperanza en Dios. Quizás usted esté pasando por un momento de dificultad o algo importante en su vida y busque ayuda en los hombres antes que en Dios. Muchas personas cambian del país creyendo que van a prosperar porque el gobierno de ese otro país se ve mejor que de donde vienen. Pero no se preguntan en quién o en qué debo poner mi esperanza. Para tratar este tema, tenemos que entender que los gobernadores son autoridades. Pero ¿quién define las autoridades para gobernar? En Romanos 13:1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que Dios establece quién debe gobernar. El que pone y quita reyes es Dios. En Daniel capítulo 2 versículo 21 dice: y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios tiene una preeminencia en todo lo que ocurre, hermanos. Así que no podemos oponernos a la autoridad que Dios determina para un país. En el libro de Romanos capítulo 13, del versículo 2 al 7, nos dice la palabra: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, debemos entonces respetar el gobierno donde vivimos. ¿Pero cómo? Cada país tiene las leyes que Dios ha permitido en ese lugar. Debemos respetar las leyes que Dios ha establecido para cada país, pues están ahí para ayudarnos, para pagar los impuestos, porque Dios lo estableció así. Cumplir las leyes y respetar a los gobernantes. Debemos respetar a aquellas personas que están en posición de autoridad sobre nosotros, como el caso de los empleados públicos. ¿A cuáles? A todos, hermano, a todos, a la policía, los militares, los maestros, los senadores, jueces, funcionarios públicos, el presidente, alcaldes, gobernadores, entre otros. Respetar las señales de tránsito, respetar las disposiciones del Estado, respetar la constitución política del país, respetar las normas del colegio, respetar, hermanos. Dice el texto en Romanos 13:3, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Si usted, hermano, respeta a las autoridades que Dios ha puesto sobre usted, va a tener alabanza de ellas para usted.
También viene Romanos 13, 8 al 10 que nos dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, hermanos, que quien cumple los mandamientos obedece a las autoridades que Dios ha puesto sobre él. Ahora, dentro de las autoridades, Dios ha puesto leyes para que usted acuda a ellas cuando, siguiendo el debido proceso, usted quiera legitimar la ley en su vida. Es muy difícil para muchos respetar a las autoridades cuando éstas no respetan la ley de Dios. Pero recuerden, mi hermano, que todavía son autoridades. Por eso Proverbios 29:2 nos dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Así que si el pueblo en este momento gime, debemos pensar que los impíos están gobernando. Impío es una persona que no cree en Dios. Cree que Dios no existe. No lee por tanto la Biblia y no desea cumplir los mandamientos establecidos por Dios. Bueno, usted dirá, en nuestro país tenemos la democracia. ¿Cuál es el gobierno ideal por el cual debemos votar? Daniel, en su libro, en el capítulo 7, versículo 17, en la Biblia nos muestra con qué compara Dios a los gobernantes humanos. Veamos a ver qué nos dice el versículo 17. Dice así: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, que compara a los gobernantes humanos con bestias. Aquí el texto se refería a 4 tipos de gobierno que en efecto fueron. Recuerde Jeremías 17:5 cuando dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El hombre que ponga sus ojos en el hombre es maldito. En otras palabras, usted será maldito si pone su esperanza en un partido político humano. Todo lo que nosotros hacemos siempre contiene pecado. Y así son nuestras obras. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que no podemos poner nuestros ojos en un gobierno humano. En el primer libro de Samuel capítulo 8 versículo del 1 al 7, tenemos que al inicio de Israel, este pueblo no tenía reyes sino jueces, y el pueblo hacía lo que bien le parecía, de acuerdo a su interpretación de la palabra de Dios. Mire lo que nos dicen los versículos. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Así que la voluntad de Dios no es que pongamos nuestros ojos en ningún partido político, rey, presidente o dictador. Los gobiernos humanos que gobiernan al mundo, según el primer libro de Samuel capítulo 8 del 1 al 18,
tienen estas características. Versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en la gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y no nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los perpechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Así que lo más probable es que cuando usted ponga sus ojos en un tipo de gobierno humano, este le produzca un dolor a su familia. No ponga su esperanza en un gobierno humano. Si usted siente que los gobiernos han hecho cosas como tomar lo que le pertenece a usted y que usted ha trabajado, hermano, no se extrañe. Esto lo dice la Biblia sobre los gobiernos humanos. Pero entonces, ¿cuál es el gobierno ideal? Evangelio, mi hermano, significa programa de gobierno de Cristo. ¿En qué se basa el gobierno de nuestro Señor Jesucristo y cómo podemos apoyarlo? Ese gobierno se basa en reconocer que todos somos pecadores, que no solo los gobernadores son pecadores y tienen una actitud deshonesta, sino que todos nos parecemos a ellos. En Romanos 3, versículo 10 al 12, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Nuestra naturaleza es la maldad, el pecado, la desobediencia. Pero Dios desea que nosotros seamos salvos y procedamos al arrepentimiento, incluso los gobernadores. ¿Cuáles? Todos, hermanos. Todos podemos proceder al arrepentimiento. En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6, Dios nos exhorta a todos a orar por todos los gobernadores para que sean salvos, ellos y nosotros vivamos en reposo. Dice el texto, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres seamos salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Dios desea que oremos por todos los gobernantes, buenos y malos. Debemos orar por todos los gobernantes. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si nosotros oramos por los gobernantes, no importa cuán malos sean ellos, Dios hará que su gobierno nos ayude, nos beneficie. Por eso debemos orar, clamar a Dios, poner nuestros ojos en Dios. Dios puede todo. No importa cuán terrible sea la situación de un país, si nosotros clamamos a Dios, Dios nos mostrará su poder, como dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos por nuestros gobernantes, Dios puede hacerlo por nosotros. No debemos maldecir a nuestros gobernantes, porque según Proverbios 18:21, cuando dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dios desea que ellos sean salvos. Por eso todos debemos orar por ellos, por nuestros gobernantes. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Lo dice la palabra en Santiago 5, versículo 16, en la parte B. Somos justos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, ¿cuál es el gobierno ideal entonces? Como diría Juan el Bautista en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 2. Voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Hermano, Dios desea que volvamos nuestros ojos a Cristo y vivamos para Él. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a Cristo a morir por los pecados, no solo de nosotros, sino de todos nuestros gobernantes. Cristo pagó con su muerte, la muerte a la que cada uno de nosotros estaba condenado por causa del pecado. Dios desea que nos demos cuenta que no debemos prestarnos al mundo y sus deseos, esos deseos que cada día son más depravados. Jesucristo nos dejó un manual de instrucciones para prepararnos para vivir en esta vida y para la eternidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solo a través de la muerte en la cruz podemos ser salvos. En el libro de Isaías capítulo 11 versículo 1 nos muestra el reinado de Jesucristo en la eternidad. Dice el texto: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Sí se reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así que, si usted desea que Jesucristo gobierne, le invito a orar de esta manera: Señor, reconozco que soy un pecador, que Cristo murió por mí en la cruz y pagó con su sangre por mis pecados. Yo te entrego mi vida. Enséñame tu palabra, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me has dado de tu amor, me has dado tu libertad, Señor. Llevaste mi dolor, mi soledad, ya no tengo temor. Tu paz me llenó, tu gozo está en mí. Disfruto tu presencia. Te quiero cantar, tu nombre exaltar. Te alabo, mi Jesús. Vivo para amarte y para exaltarte. Dueño eres de mi corazón. Vivo para amarte y para adorarte. Te entrego por completo mi amor. Vivo para amarte y para exaltarte. Dueño eres de mi corazón. Vivo para amarte y para adorarte. Te entrego por completo mi amor. Me has dado de tu amor, me has dado tu libertad, Señor. Llevaste mi dolor, mi soledad, ya no tengo temor. Tu paz me llenó, tu gozo está en mí. Disfruto tu presencia. Te quiero cantar, tu nombre exaltar. Te alabo, mi Jesús. Vivo para amarte y para exaltarte. Dueño eres de mi corazón. Vivo para amarte y para adorarte. Te entrego por completo mi amor. Vivo para amarte y para exaltarte. Dueño eres de mi corazón. Vivo para amarte y para adorarte. Te entrego por completo mi amor. Vivo para amarte y para exaltarte. Dueño eres de mi corazón. Vivo para amarte y para adorarte. Te entrego por completo mi amor. Vivo para amarte y para exaltarte. Dueño eres de mi corazón. Vivo para amarte y para adorarte. Te entrego por completo mi amor. Vivo para amarte y para exaltarte. Dueño eres de mi corazón. Vivo para amarte y para adorarte. Te entrego por completo mi amor. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.